A reading from the letter of Saint Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, You are no longer ya no son strangers and extranjeros ni forasteros, but you are fellow sino que son citizens ciudadanos de los santos y and miembros members of the de la household of familia God, de Dios. built upon the Están foundation edificados sobre el of the cimiento de los apóstoles y profetas, Christ y el Jesus mismo himself Cristo Jesús es la piedra angular. Through him, the whole Por él structure todo el edificio queda ensamblado grows into a y se temple va levantando hasta formar un templo in him consagrado you al also are Señor. being built together Por él también ustedes se van parts integrando of en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Verbum Domini. Their voice has gone up A toda la tierra the earth, their message alcanza ends of the world. su pregón. Their voice has gone out through A toda la tierra their message to the alcanza su pregón. The heavens proclaim El cielo proclama la gloria de Dios. and the firmament El firmamento pregona la obra de sus manos. day unto day takes El día al día le pasa el mensaje, night unto night. la noche a la noche se lo susurra. Their voice has gone up. A toda la tierra Their message to alcanza su pregón. no speech, Sin que hablen, sin que pronuncien, voices heard, sin que resuene su voz. yet the span extends through A toda la tierra alcanza su pregón bounds of the y hasta los límites del orbe su lenguaje. voices out through A toda la tierra their message to the alcanza su pregón. Alleluia, alleluia, You are God, A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. glorious company of A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. Jesus went up En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. when day came. Cuando se hizo de día, His disciples llamó a sus discípulos, and from them escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simon,
Simón, al que le puso de nombre Pedro, brother Andrew, y Andrés su hermano, James, John, Santiago, Juan, Philip, Bartholomew, Felipe, Bartolomé, Mateo, Thomas, Tomás, James the son of Santiago, Alfeo, Simon, Simón, called Zealot, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Verbum Domini. Today we celebrate the Hoy celebramos la fiesta disciples, de dos de los discípulos, de los apóstoles, and Jude. Simón y Judas. Y Jude is particularly Judas en particular es muy popular como santo patrón de casos desesperados. Las devociones, por ejemplo, de mi madre son muy fuertes. Reciben esto al final, que no es muy conocido. Sin embargo, se ve en el cercano oriente que hay todo tipo de ciudades que dicen regresar a ellos, que han ido a un número de ciudades en lo que hoy se conoce como Irak, Syria and Siria, Turkey. Turquía, Some even claim as far y algunos incluso dicen de part of the Roman Empire. Noráfrica, Mauritania. You often see Saint Jude A carrying veces se ve a San Judas, que es imagen an horn la imagen de comes from Cristo, the tradition that que proviene de la tradición Edessa, de que él estuvo en Odessa. Edessa king who was tenía un rey for Christ que había pedido and a Cristo received it, y recibió image, he wanted an su image ayuda, una imagen que él quería, of Jude who had been there. y que San Judas hubiera estado allí y hubiera copiado esa imagen. Por lo tanto, de ahí es que proviene. These various stories, because Estas diferentes them are not historias de ellos except no forman parte del Nuevo Testamento, a no ser que provengan we de also los otros apóstoles, pero también vemos the level of otro nivel de culto, Saint porque Paul mentioned San Pablo menciona weeds were cómo into this and have to consider habían llegado a esto en ciertos elementos are not strange muy importantes. No somos extraños nosotros en viajar, en ir, ni turistas salvation de la salvación, sino más bien are members nosotros somos miembros del hogar de Dios y ciudadanos del mundo. a Roman citizen Por ser ciudadano del mundo romano era muy importante. No mucha gente en esa época era ciudadanos. Por ejemplo, en Italia, few designated here and there like Saint algunos in his lugares, apparently por ejemplo, San Pablo y su familia. great Su abuelo o bisabuelo general había and made estado en Pompeya y había hecho Pompey mentioned y había he was tomado parte en la guerra Asia Minor en esa parte relationship to y le dieron la ciudadanía. very rare. Era muy raro el ser ciudadano. Those of us Sin embargo, aquellos de nosotros que baptized somos bautizados act of faith in Christ y hemos hecho actos de fe en Cristo y pertenecemos a la iglesia, somos ciudadanos no primordialmente de este mundo, merely sino citizens of the kingdom primordialmente del reino de Dios, donde and this Jesús is es nuestro rey. Y esto es algo muy importante, because it is ya que constant es temptation una tentación constante highlight el the citizenship iluminar la ciudadanía que experimentamos en la vida cotidiana, la ciudadanía, por ejemplo, del país en que nacimos to and o que hemos llegado many a ser ciudadanos, in this country. por ejemplo, en este país. And Y temptation la tentación is to es evaluar our Christian citizenship, nuestra ciudadanía cristiana citizenship we have. por la ciudadanía civil que tenemos en vez de al revés. Por lo tanto, The fathers of the church como los primeros padres de la iglesia mencionaron, are nosotros everywhere
estamos en todas partes del mundo como cristianos, We are truly at pero verdaderamente nos encontramos that there is a city en ningún lugar that is deeper. en que sean ciudadanos o más profundos, por así decirlo, porque reconocimos, Of God porque reconocemos que las formas del reino de Dios of this no dominan los países del mundo. and the Y, danger that many y el peligro que muchos cristianos cometen es themselves conformarse citizenship a la ciudadanía y las tendencias, las culturas de donde viven, try to get y tratan de their own faith life to hacer que su fe se ajuste else is doing. a todo lo demás de lo que hacen. And Y that do so, grupos de ellos que lo hacen Christian groups, como cristianos dissolve. acaban disolviéndose. That when Christian groups Que cuando los cristianos se conforman to a sí mismos this world a los estándares de este mundo, undo acaban deshaciéndose. apart. This has happened in many groups. Y esto ha sucedido con muchos grupos a lo largo del tiempo. Tengo amigos gnósticos Code, and then they're making it up. que han leído el Código de Da Vinci. Collapsed. No, la iglesia gnóstica colapsó Philosophical porque assumptions of its own supuso ciertas asunciones and it dissolved. y se disolvió. And the Arian heretics La of the fourth century, herejía arriana del siglo they IV actually eventualmente sustain no podían sostenerse of the divinity la of- denegación de la divinidad de Cristo. They couldn't sustain that No podían sostenerla Christian identity. y así pasó con la identidad suya. Y desaparecieron Or they became Catholic. o se convirtieron This is en something otra that cosa. is Esto extraordinarily es important algo que es muy importante porque San Pablo dice que como mencionados en la casa de Dios, están construidos en la fundación de los apóstoles y los profetas. that Y que when you build a foundation cuando uno construye una fundación, es muy importante que setting that después out, the base de fundar la base, y eso es lo que es la fundación, formar la base, y entonces los muros que se construyen sobre esa fundación tienen que ser sostenidas por medio de una línea de plomo tell whether para decir si las are in line piedras with the foundation. están en línea con la fundación. It's easy for us to be off a little bit. A veces It is easy se varían un poco our y es fácil utilizar la vista propia como medida en vez de algo que verdaderamente sea una línea recta para cerciorarse de que la pared esté bien construida. very much Y nosotros tenemos que cerciorarnos que la fe y nuestra vida cristiana tienen que estar edificadas en ese fundamento. Siempre ponemos a prueba lo que and teach sostenemos the teaching of Scripture. y enseñamos en contra de las escrituras y de la tradición Remember, que data de los teaching on tradition is what the cristianos iniciales. Y esto es lo que dice la Biblia. Pablo habló in his a los tesalonicenses en su primera carta, in the second letter en la segunda carta around the year de los 51 or so. tesalonicenses And por el año hold 51 on to o algo así. which I left you. Aguántense en las tradiciones, That it was possible reconociendo que era posible por mediación de ello, es el apartarse de esas tradiciones que él les había dejado and follow their own bow y seguir the wall su propio muro, or bow in. In either case, it's not on that straight line. y with que no estuviera esa línea de ese muro, no hubiera estado en el fundamento. Él quería lo mismo con los Gálatas, que utilizaremos más tarde, if somebody comes cuando dijo, to you another si gospel, alguien viene evangelizándoles, Corinthians, no les dirá lo mismo en Corintios. when he says, other people come En preaching another 54, gospel, algunos Christ, another story. les promoverán otro espíritu. Por lo tanto, incluso a pesar de los primeros 20 años de la iglesia, hubo ese peligro de que la gente enseñaba algo distinto y no se mantenían of the con el fundamento
de los apóstoles y su enseñanza, lo que Cristo les había dejado. Y por eso tenemos que regresar a hoy día, como vemos a San Judas, que nos dejó una carta corta, breve. A Judas es una carta que la mayor parte de la gente no lee lo suficiente. Sin embargo, es una carta que vale la pena regresar porque él está ahí haciendo lo mismo, tratando de mantenernos en línea. Él dice, ahora me siento que tengo la necesidad de escribir para estimularles, para continuar propagando la fe que les fue dada a todos los santos. Esa fe que fue dada es la que él menciona y dice a los cristianos de su día, que tienen que seguir y no. Entonces advierten acerca de algún intruso que estaba listo para ser condenado o personas sin fe que irrumpieron la gracia de Dios y que denegaron a nuestro amor, a nuestro Señor, mejor Jesucristo, que había maestros en su época que habían estado diciendo, tienen la gracia de Dios, no tienen que seguir ya las enseñanzas morales de Cristo, no tienen que seguir los mandamientos de Dios. Ni preocuparse de lo que está bien y lo que está mal, sino de lo que ustedes sientan. Y les advierte que esa gente son intrusos en la fe. Cuando alguien trata de enseñarnos que uno puede transportar el cambio, enseñanza moral de Cristo, son intrusos ellos. Y son designados para la condena. Por eso es que no debemos seguirles. ¿No es esto exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo también al final del sermón de la montaña, cuando dijo, muchos vendrán a nombre mío, diciendo, no profetizan en mi nombre, no harán milagros en mi nombre? Tenemos al Espíritu Santo haciendo milagros, pero si contradicen las enseñanzas de Cristo, San Judas nos advierte de que son intrusos, igual que Jesús lo había advertido. Vayan, apártense, porque yo nunca les conocí. Y que nuestro propio sentido tiene que ser de mantenerse fieles a las enseñanzas de Cristo. No podemos cambiarlas, sino más bien su gracia no nos libera de la ley de Dios, sino más bien nos da la libertad de que habló San Pablo en Gálatas, la libertad para poder obedecer la ley de Dios. Y esta es la fuente de la libertad auténtica en Cristo. Y por ese motivo nos haría bien el seguir sus advertencias, que mucha gente en el pasado, por ejemplo, él dio ejemplos del Antiguo Testamento y de otros libros acerca de la gente que habían tratado de desobedecer a Dios y fueron destruidos, inclusive ángeles que fueron enviados al infierno por su desobediencia, y eso pasa a los ángeles. Entonces, ¿qué piensa usted que no le pasaría a uno? Cuando San Pablo nos dice en Gálatas que nos cercioremos de que estemos construyendo sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que por lo tanto utilicemos a ellos para designar si nuestras enseñanzas están jorobadas o rectas. Y esta es la línea de plomo por la cual determinamos si el muro que construimos para nuestra fe es correcta. Y también podemos tener la esperanza que tuvieron los apóstoles, la promesa de Cristo de que se sentarían en 12 tronos.
Él lo dijo Judas himself, Judas a Judas mismo, a Iscariote y a otros, and let's y que he rejects él rechazó esto. the other 11 accepted. Los otros 11 lo aceptaron, sin embargo. Es por eso que Judas Of the possibility se le dijo que era posible, la posibilidad de poder ir en contra de Cristo. Tenemos libre albedrío para decir que sí o no. partial yes. Cuando demos inclusive un sí por un periodo de tiempo, sin embargo, es posible que el cristiano pueda decir que no a Cristo. So that's the choice. Así fue Judas. Y esa es la decisión que tomemos, seamos fieles o no. Will give Y us Cristo reward. nos dará la palabra para estar con los apóstoles, que incluso en el libro de las revelaciones dice que su nombre están en la fundación, en la piedra de la Nueva Jerusalén, y entrará ahí nosotros si nos mantenemos dentro de las líneas establecidas.